¿Cómo estás, Estefanía? Bien, gracias. Cansada después de estas semanas intensas de cumbre de cambio climático y también con un poco de desazón por lo que fue el resultado de la cumbre y en particular con lo que fue la participación de Chile. Vamos por parte, ¿cuáles eran los objetivos, para ponernos en contexto, cuáles eran los objetivos que tenía esta COP25 que iba a ser en Chile, pero al final terminó en Madrid? Claro, para poner un poquito de contexto, el momento previo más importante en materia de negociaciones de cambio climático y por ello el futuro del planeta completo fue el Acuerdo de París, ¿sí? En el Acuerdo de París fue el gran momento donde se logró que los países acordaran una hoja de ruta para detener la crisis climática y al menos para lograr que los impactos de esta crisis climática no sean tan terribles como se están pronosticando en función de las diferentes investigaciones científicas. Entonces los países en París acordaron en el año 2015 que iban a disminuir sus emisiones, ¿sí? Y que iban a acordar de aquí al 2020 cómo iban a hacer esa disminución de emisiones de manera tal de que la temperatura del planeta no subiera en la tendencia que está subiendo, que son más de 3 grados, sino que se mantuviese dentro de los 1,5 grados. Al ser esta cumbre de cambio climático, una cumbre que ocurre en el año justo antes de cuando se nos vence el plazo para poder lograr eso, esta era la cumbre de cambio climático que tenía que terminar de definir esa hoja de ruta. Tenía que fijar las reglas mediante las cuales los países van a poder dar cumplimiento con el Acuerdo de París. ¿Sí? Y es por eso que el secretario general de las Naciones Unidas, en el mes de septiembre, convoca a los países y dice: esta COP tiene que ser la COP de la ambición. La ambición climática, entendida como que los países realmente hagan estos compromisos, tiene que ser el camino que nosotros sigamos para el 2020 y luego empezar a poner en práctica todos estos diferentes compromisos, ¿sí? Y había un segundo elemento que era muy importante en esta cumbre, y este segundo elemento era el rol que tenía Latinoamérica. ¿Por qué Chile hacía esta cumbre? Porque originalmente le iba a hacer Brasil. Cuando asume el presidente Bolsonaro, dicen que no van a albergar la cumbre, y se hablaba de la importancia de que la cumbre se mantuviese en Latinoamérica, entendiendo la importancia que tienen los países del sur global, como se le llaman, los países latinoamericanos, no solo porque son muy afectados por la crisis climática, sino también porque han habido países latinoamericanos que han estado empujando esta pelea para solucionar la crisis climática de una buena manera. El bloque latinoamericano fue fundamental para lograr los acuerdos dentro del Acuerdo de París, entonces había toda una relevancia de que fuera una cumbre latinoamericana. Y es por eso que Chile se ofrece. Y Chile dice: bueno, nosotros vamos a tomar el desafío, vamos a albergar esta cumbre. Al menos el presidente Piñera dijo a nivel discursivo de septiembre que iban a empujar por la ambición, que iban a hacer lo máximo posible para poder realizarlo. Entonces esos eran los objetivos. Los objetivos era poder determinar cómo los países hacían realidad el compromiso del Acuerdo de París, con ambición climática y tomando en consideración las realidades que hay en Latinoamérica, que es un continente muy afectado por el cambio climático. ¿Y ustedes como institución, como Greenpeace, tenían expectativas frente a esto? Bueno, nosotros llevamos años trabajando en las diferentes cumbres del clima y una de las grandes expectativas que teníamos tenía que ver con que esta cumbre era súper especial, en el sentido de que veníamos de un año de movilizaciones históricas por el cambio climático. Nunca antes se había dado que previo a la cumbre del clima todo el mundo estuviese hablando de la cumbre del clima. Siempre se dice que en estas cumbres internacionales, a nosotros nos toca trabajar también en otros tratados, más que definirse solo el trabajo en esas 2 semanas, se cierra un trabajo que se realiza durante los meses previos. Y acá lo que tuvimos fue un movimiento transversal, inspirado por la juventud, pero de millones de personas a lo largo de todo el mundo, pidiendo efectivamente justicia climática, pidiendo ambición, pidiendo a los líderes mundiales que fueran responsables. Entonces nuestras expectativas estaban dadas por como todo este clamor social, por todas las personas que estaban exigiendo esto a los líderes y porque ya no eran negociaciones a puerta cerrada. Hoy día los ojos del mundo estaban sobre lo que se iba a decir en la cumbre y en algún momento estuvieron sobre Chile también, de cómo Chile daba el ejemplo. Chile como presidencia, para poder tener este rol de llamar a los países a que se comprometieran, era necesario que también partiera por casa y que mostrara una coherencia con respecto a lo que se estaba pidiendo con lo que Chile implementaba en sus políticas nacionales. Entonces por eso también fue tan complejo el escenario de que la cumbre se moviera a Madrid, de que el gobierno chileno estuviese en el medio de una crisis social donde algunos de los temas que están apareciendo en la calle tienen que ver con el derecho al agua, tiene que ver con el fin a las zonas de sacrificio, y es parte de lo que estuvo en juego en estas semanas de negociación. Y cuando se traslada para usted, ¿qué
¿Qué pensaron en ese momento? Bueno, nosotros somos parte de la Sociedad Civil por la Acción Climática, que agrupa más de 150 organizaciones, también son parte de territorios. Y lo que nosotros dijimos en el momento que estalla la crisis es que Chile debía asegurar las condiciones de democracia plena para que la cumbre se pudiera realizar. Cuando Chile la suspende, para nosotros fue una señal de que el país estaba renunciando a generar esas condiciones. En un momento de crisis, los espacios de diálogo son más importantes que nunca. Los espacios para abrir las discusiones a la sociedad son parte de las vías de solución. Nosotros como Greenpeace creemos en ese tipo de espacios, espacios democráticos, espacios participativos, espacios donde se escucha a la ciudadanía, y cuando Chile decide no realizarla acá porque no están las condiciones, entendimos que había una renuncia a garantizar, al menos en el corto plazo, que esas condiciones pudiesen estar en nuestro país para poder albergar una cumbre como esta. Y también fue una señal de que Chile antes iba a tener la mirada del mundo dentro del país. Fue una señal de que Chile iba a relajar el ritmo con el que debían implementarse cierto tipo de cambios. Y eso fue lo que vimos reflejado durante la cumbre. Es decir, muchos compromisos que se estaban esperando que Chile hiciera para poder liderar esta cumbre, no los hizo, y la verdad es que retrocedió bastante, tanto a nivel de la política nacional en materia de cambio climático, pero también a nivel del manejo internacional. ¿Y la COP25, Costa Rica te dio algo de esperanza que podría haber algo mejor desde el punto de vista global? Bueno, la pre-COP fue una buena pre-COP que la lideró Costa Rica. Se plantearon temas interesantes, por ejemplo, con respecto a la inclusión de los océanos dentro de lo que era la protección. Vimos también que empezaban a aparecer algunas declaraciones y alianzas por la ambición climática. Por lo tanto, el escenario al que se enfrentaba Chile en esta negociación era un escenario bastante favorable para poder implementar la agenda que la sociedad civil, las comunidades, las personas y los jóvenes estaban pidiendo. A contrario de lo que se quiere hacer pensar, que dicen, bueno, pero es que hay países como Estados Unidos, hay países como China que bloquean todo. Sí, esa era una parte, pero también había un contexto global que estaba favoreciendo poder dar un paso más allá. Había una demanda social con respecto a lo que ocurría en la COP, y en ese sentido Chile desperdició y tiró por la borda esa oportunidad, generando un daño no solamente a nivel nacional, sino que ahora generando un daño a nivel mundial y impacto global. ¿Cómo viviste ahí esa COP25? Me imagino que también, producto de esta falta de sueño, ha sido muy activo. ¿Cómo fue el ambiente que vivieron ahí? Bueno, lo primero, hubo un muy buen ambiente entre las diferentes organizaciones. Fue muy bonito ver que llegaron muchas organizaciones chilenas, ver a la gente de No Alto Maipo, ver a la gente de las zonas de sacrificio, ver a la gente de otras ONG ambientales que hicieron el esfuerzo y pudieron llegar a visibilizar lo que pasa en nuestro país y exigirle mayor acción climática al gobierno. Una COP es muy intensa porque lo que ocurre es que se están negociando temas todo el día y ocurren cientos de conferencias en paralelo. O sea, no solamente están ocurriendo las negociaciones entre los países sobre los temas de agenda, sino que también hay muchos eventos paralelos que tratan de empujar a los líderes precisamente a que avancen en la dirección correcta, donde se presentan muchas investigaciones científicas, como los propios estudios científicos que presentó el panel de expertos por el cambio climático, el IPCC, el que hizo sobre uso de la tierra, que hablaba de que cómo el comer menos carne nos podía ayudar a resolver el cambio climático, o el de océanos y glaciares, que se presentó en septiembre, que habla de cómo los glaciares y los océanos hoy día son una víctima del cambio climático y lo que mejor podemos hacer por ello es frenar el aumento de temperatura. Todo eso ocurre en paralelo dentro de las COP, en un proceso que es muy intenso, muy intenso. Nosotros como organización obviamente nos dividimos todo el equipo que estábamos. ¿Cuántos fueron? De Chile era solo yo, de Greenpeace Chile, pero tenemos un equipo a nivel global. Tenemos un equipo a nivel global, éramos cerca de 50-60 personas de Greenpeace a nivel global, entonces entre todos nos distribuimos en todas las discusiones para poder escuchar y poder saber de primera fuente qué es lo que estaba pasando. Y lo que vimos, con mucha decepción, fue primero que Chile, el borrador de la contribución nacional que tiene que hacer Chile, porque todos los países tienen que decir, bueno, yo voy a contribuir con esto. Sí, eso es una cosa. La contribución que hace Chile, que no se presenta oficialmente en la COP, sino que se puso un borrador, no apunta a los 1,5 grados. Es decir, si todos los países siguieran la ruta de la presidencia de esta COP, la temperatura del planeta subiría más de 2 grados. Eso es como la primera señal. Y la segunda señal es que tampoco se hace cargo de las demandas a nivel
a nivel nacional, ¿sí? Cómo era la descarbonización que se estaba pidiendo al 2030. Chile dice, bueno, quizás las vamos a hacer el 2040, pero el propio ministro de Energía reconoció que no había cronograma, que no había calendario para llegar a esa descarbonización al 2040, y se anuncia el cierre de 10 plantas termoeléctricas al 2025, que son plantas termoeléctricas altamente contaminantes, muy antiguas, que ya tienen más de su vida útil y que podrían haberse cerrado. Podríamos haber llegado a la COP diciendo, Chile cerró 10 termoeléctricas este año, Chile se compromete con una descarbonización al 2030, y siendo uno de los países más afectados por el cambio climático, llamamos a los otros países que sigan nuestra misma ruta. En cambio, dijeron, bueno, quizás hacemos una descarbonización al 2040. Entonces eso fue muy decepcionante, porque además fue un compromiso de las empresas, no hubo un rol del Estado. El ministro dijo, este es un compromiso voluntario de las empresas. Entonces no hubo una política del Estado de decir, nosotros como Estado de Chile empujamos hacia esto, sino que tenía que ver más con lo que las empresas estaban dispuestas o no, y los compromisos que se hicieron es cómo funciona el mercado. Hoy día generar energía de carbón es muy caro, ¿sí? Y en Chile la capacidad instalada de energía renovable es mayor a la cantidad de energía que generamos a carbón, entonces podríamos hacer una transición justa, limpia, de aquí al 2030. Entonces, eso fue un primer problema. Y el segundo problema es que Chile tuvo una tremenda falta de liderazgo. La presidencia de la COP, para la gente que nos está viendo, que quizás no entiende mucho de estos procesos, lo que hace una presidencia es que son los encargados de poner la agenda, es decir, llegaba la ministra Schmidt, presentaba la agenda a los países y les va entregando lineamientos. Y tiene que escuchar a los diferentes países, y en función de lo que escucha, de lo que quieren y de lo que es importante para los distintos países, tienen que tratar de generar borradores de textos de acuerdo que incluyan lo que los distintos países quieren y que, por supuesto, apunten hacia la dirección que pidió Naciones Unidas y de lo que la gente está demandando, ¿sí? Y lo que nosotros vimos fue que no hubo directrices por parte de la presidencia chilena. Hubo mucha inexperiencia en cómo manejar eso. Y vimos que no escucharon a los países. No escucharon, por ejemplo, a los países latinoamericanos. Hubo mucha decepción por parte de los países latinoamericanos del rol que tuvo Chile. Y el día sábado, la COP se acababa el viernes 13, sí, se alargó hasta el día sábado, se venía trabajando un texto que incluía como los temas mínimos y básicos, y Chile presenta un texto que eliminó todo lo que tiene que ver con ambición climática, textos sobre algunos artículos que eliminaba la integridad ambiental, es decir, cómo protegemos el medio ambiente, que eliminaba temas de derechos humanos, y fue un texto que no le gustó a nadie, que nadie entendió por qué Chile retrocedía. Es decir, el texto que propuso Chile para llevar acuerdo en esta cumbre de cambio climático era un texto que nos hacía retroceder del Acuerdo de París, que ni siquiera reconocía lo que los países ya habían acordado en el Acuerdo de París, es decir, ponía en riesgo ese texto, el acuerdo y el consenso de cambio climático más importante de la historia de la humanidad. Y eso fue lo que fue tan criticado, y eso fue lo que los países dijeron que no iban a estar dispuestos a aprobar, y finalmente, gracias a los pequeños estados insulares, Latinoamérica, España, logran hacer un nuevo texto que se termina presentando el domingo, que era menos malo que el que presentó Chile, que al menos no asesinaba el Acuerdo de París, y se logra sacar un acuerdo con respecto a algunos temas, pero muy por debajo de lo que esta COP debió haber sido. O sea, para que la gente nos entienda en la casa, si la COP no se hubiese hecho, no hubiese pasado nada, porque quedamos igual que como empezamos, en términos como súper concretos. O sea, todos los miles de millones de dólares que se gastaron en preparar la COP, en hacerla, en realizarla, los podríamos haber ahorrado, porque llegamos más o menos a lo mismo. Y esto ocurrió porque Chile abrió la puerta para que retrocediéramos de los acuerdos, para que se dijera la postura de países que son negacionistas del cambio climático o de la propia industria de los combustibles fósiles, en un momento donde esos países y esas industrias no estaban teniendo un espacio dentro de las negociaciones tan fuertes. Entonces, esa fue una de las principales fallas que tuvo la presidencia chilena, además de no escuchar. Hubo muchos momentos tensos en las negociaciones, donde los países hubo silencios incómodos, y en nuestra visión un poco esto que vemos tanto acá en Chile, del actuar de este gobierno y otros gobiernos también, de cómo no escuchar y decidir solo, esa forma de hacer política se exportó a la arena internacional, y por supuesto que no funcionó y fracasó. Entonces eso fue muy preocupante. Ahí una de las cosas importantes era el famoso artículo 6 del Acuerdo de París, ¿no? Tampoco pasó nada con eso, ¿no? No, el artículo 6, también para que se entienda en términos sencillos, es el artículo que regula todo lo que tiene relación con los mercados de carbono. Es decir, antes del Acuerdo de París, otro gran momento fue el Protocolo de Kioto, que es el que rige un poco cómo funcionan los mercados de carbono, y hay una serie de problemas con los mercados de carbono hoy día.
¿sí? Que se genera doble contabilidad, que no solucionan el problema, porque para que la gente que nos está viendo no entienda, tiene que ver con que cuando una empresa no quiere dejar de emitir, entonces le compra a alguien que absorbe CO2, le compra como ese CO2, ¿sí? Y es un poco una falsa solución, porque al momento de que tú decides no cambiar tu tendencia de generar y generar emisiones, y comprarle a alguien, no estás solucionando el problema, lo estás trasladando de un lugar a otro. Y cuando estamos hablando de un equilibrio planetario, lo que necesitamos es que los países digan cómo van a reducir sus emisiones, no cómo van a compensar las emisiones. ¿Sí? Acá no hay compensaciones posibles. ¿Cómo compensamos a los cientos de personas contaminadas? Por ejemplo, acá en Quintero y Puchuncaví se genera energía a carbón. ¿Cómo compensamos a esas personas que están contaminadas? No podemos compensar con un bosque en otro país del mundo la contaminación que esas personas reciben. O un proyecto de extracción de carbón que dinamita la Patagonia en Isla Riesco, por ejemplo. ¿Cómo compensamos a los animales que ven su hábitat afectado? ¿Cómo compensamos al océano de la Patagonia que tiene variamientos de carbón cerca al Parque Marino Francisco Coloane, en la Patagonia? Entonces, ese artículo, cuando se genera el Acuerdo de París, dice, bueno, tenemos que hacer nuevas reglas para ver cómo va a regir esto para que vaya de acuerdo a lo que nosotros acordamos en París, que es reducir las emisiones drásticamente, empezar a disminuirlas para poder lograr que la temperatura del planeta no siga subiendo y se mantenga en un máximo aumento de los 1,5 grados, que es lo que nos va a permitir que los equilibrios ecosistémicos hagan posible la vida de la humanidad. O sea, eso es lo que nos estamos jugando acá, ¿ya? Y ese artículo 6 no logró acuerdo en esta COP. No se logró llegar a ningún acuerdo, entonces pasa a discutirse en una sesión que se llama la interseccional, que se hace entre las dos COP, que ocurre en Bonn, y luego va a terminar probablemente de discutirse en la próxima COP, la COP26, que se va a hacer en Glasgow, en el Reino Unido. Recién hablabas del tema de los científicos. ¿No se les toma en cuenta lo que ellos han dicho y redicho? No se toma en cuenta. Acá nosotros tenemos un informe súper claro que lo saca este panel de expertos por el cambio climático, lo pueden reconocer por la sigla IPCC, pueden googlear ahí el IPCC. El IPCC dijo y mostró con un estudio súper completo cuál es la diferencia entre que la temperatura del planeta suba 1,5 grados y 2 grados. Y solamente por poner un ejemplo, en un escenario de que la temperatura del planeta suba 2 grados, todos los corales del mundo desaparecen. Todos los corales del mundo. En un escenario de 1,5 grados, logramos salvar el 10% de los corales. O sea, en ese nivel estamos. Otro ejemplo, en un escenario de 2 grados de aumento de temperatura, el hielo del Ártico desaparecería por completo en la estación de verano una vez cada 100 años. En un escenario de 1,5 grados, el hielo del Ártico desaparecería una vez cada 10 años, es decir, cada 10 años los osos polares se quedarían sin ningún tipo de lugar para poder vivir que dependan del hielo. Y ya estamos viendo algunos videos terribles como los osos polares llegaban. Y así podría seguir dando ejemplos con respecto a la inundación, el aumento del nivel del mar, personas afectadas, enfermedades, etcétera, etcétera. Y los países, como están ahora, con lo que han comprometido ahora, la temperatura va a subir más de 3 grados. Entonces la ciencia fue súper clara y luego la ciencia hizo dos informes complementarios, que fue el informe de uso de suelo que dice, oye, acá hay un problema en cómo estamos usando el suelo, es decir, quitar los bosques nativos para reemplazarlos por especies, ya sea para el cultivo de soya o para la ganadería, o en el caso de Chile, nuestro problema son los pinos y eucaliptos, es decir, poner en los suelos pinos y eucaliptos no es una solución, y Chile plantea que las plantaciones de pinos y eucaliptos cómo vamos a estar combatiendo el cambio climático. Entonces la ciencia ha sido súper clara. Luego salga un reporte de océanos donde dice que los océanos, si bien nos ayudan a regular la temperatura del océano, del planeta, se han estado acidificando de gran manera, y esta acidificación en el fondo no ayuda a que los océanos puedan cumplir este rol completamente. Entonces, todas esas cosas que son súper alarmantes con países que no están llegando a estos acuerdos, no están tomando en consideración, no se está tomando en consideración no solamente a la ciencia, sino que tampoco a todas las personas que están urgiendo por acción climática. Hasta un cacerolazo llegó adentro de la COP. Hubo un cacerolazo afuera de una de las salas plenarias, un poco en desesperación de decir, necesitamos que los líderes nos escuchen. Un poco este símbolo de que cuando no nos escuchan, entonces vamos y tocamos la cacerola. Tú no estabas con la cacerola, ¿no? Yo estaba ahí presente, estuvimos. Voy a dejar para la sorpresa si estuve caceroleando o no, pero bueno, expulsaron a un montón de personas, expulsaron a más de 300 personas. Es decir, en lugar de expulsar a las industrias contaminantes que están haciendo lobby para que no logremos las metas, expulsaron a 300 personas, casi no nos dejaron entrar de vuelta. Yo tenía que exponer después en un evento
salí a ver qué pasaba con la gente, después no me dejaron entrar durante todo ese día, en una muy mala señal. Entonces, eso es un poco lo que pasa en estas negociaciones. Cuéntame, ¿algo positivo pudiste ver o como resultado, algún referido a los océanos, no sé? Pucha, no vengo tan optimista, pero yo creo que quizás no sé si positivo es la palabra u optimista, pero sí esperanzador. Yo sí vuelvo con mucha esperanza. El optimismo para mí es como creer que todo va a ser bien y no importa lo que uno haga. La esperanza es decir, mira, a pesar de que todo se ve bastante negro, creo que hay una solución. Y yo creo que volví muy esperanzada. Ver la cantidad de personas que hoy día piensan en el cambio climático, o sea, darnos cuenta la juventud, la fuerza de la juventud, y no lo digo solamente por Greta, unos liderazgos de gente de África, de gente de otros países de Latinoamérica, las comunidades indígenas que estuvieron muy presentes, y ver que en términos concretos la mayoría de las personas queremos este cambio, que la mayoría del mundo creemos en que hay que hacer este cambio y creemos en que la protección de la naturaleza y el respetar los límites ambientales, respetar los límites de la tierra es fundamental para que nos podamos seguir desarrollando, que es muy difícil tener un desarrollo económico o social sin respetar estos límites de la naturaleza. Hoy día la discusión medioambiental dejó de ser algo que le importa solo a los biólogos o dejó de ser algo que le importa solamente a la gente que le gustan los árboles o que le gustan los animales. Hoy día la protección del medio ambiente está entendida como algo fundamental para que nosotros como humanidad nos desarrollemos. Y ese cambio de perspectiva lo pude ver y lo pude experimentar con la cantidad de personas que están involucradas. Entonces eso fue muy bonito, el ver la cantidad de trabajo que se está haciendo, el ver estos movimientos globales que se están generando, y eso sí me deja muy esperanzada y creo firmemente en que la solución no está solamente en estos espacios de negociación con dinámicas que están muy dominadas por el lobby de las grandes empresas, muy parecido a lo que ocurre en Chile, con congresos que no representan a la gente, con una crisis de representatividad, pero veo que la respuesta desde las personas, desde las organizaciones de la sociedad civil, me da luz y me da esperanza sobre cómo tenemos que trabajar. Y sí creo que como humanidad estamos en el momento de hacer los cambios profundos y es que todas las personas se unen. Y tú como coordinadora de las campañas en Chile, ¿qué viene ahora para Chile con tu trabajo y todo? Porque bueno, igual a estos trabajos que hacer todavía. Bueno, nosotros como organización global, por supuesto que le estamos dando seguimiento y seguimos trabajando en todo lo que tiene que ver con cambio climático. También hay una negociación muy importante de océanos. El próximo año se va a estar decidiendo en Naciones Unidas si es que vamos a hacer o no un gran tratado de los océanos que proteja todos los océanos que están fuera de los territorios de los países. Hoy día 2/3 de nuestros océanos son aguas internacionales y no tienen ningún tipo de regulación. Y este tratado nos da la oportunidad de ver cómo poder protegerlo. Ahí también trabajamos muy fuerte, pero también estamos en un proceso interno en Chile, de decir, queremos un nuevo país. Y desde Greenpeace estamos trabajando para que el medio ambiente sea la base de un nuevo país. Es decir, si nos vamos a dar una oportunidad de crear un nuevo Chile, una nueva constitución, queremos que esa nueva constitución tenga en su base la protección del medio ambiente, entendiendo que no podemos tener justicia social sin equidad ambiental, sin equidad con respecto a los temas de contaminación, con los temas de acceso al agua, con el tema de protección de los océanos. Entonces, todos esos son temas que nosotros desde Greenpeace vamos a estar trabajando porque creemos profundamente en que además de estos procesos de negociaciones internacionales o de proyectos contra los que hemos estado peleando como los proyectos de salmonicultura, necesitamos también un cambio profundo. Y ese cambio profundo tiene que venir desde esta nueva conciencia sobre la importancia que tiene el medio ambiente, la protección de la naturaleza para el desarrollo de todos nosotros y sobre todo para que Chile sea un país sustentable en el tiempo y que no explote de un día para otro por todo este tipo de injusticias. Hoy día quienes viven las injusticias ambientales de manera más fuerte son las personas más vulnerables, son las personas que tienen menor acceso a bienes y servicios y también son los que quedan más contaminados, se exponen a todo este tipo de cosas. Entonces, desde Greenpeace creemos profundamente en que cualquier nuevo pacto social, cualquier nueva constitución, cualquier nuevo país tiene que partir de la base de la protección del medio ambiente, que no está dentro de las bases fundamentales del país que hemos creado hasta ahora. Bien, Estefanía, muchas gracias por tu aporte y espero que sigas con el mismo entusiasmo y con la esperanza. Así es, muchas gracias a ustedes y invito a todas las personas a que sigan trabajando, se pueden unir a Greenpeace también, porque de nosotros depende y nosotros podemos realmente hacer el cambio.